Meine Herren, Damen, Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, con ustedes, vídeo de transistores. Hoy vamos a ver cómo hacer un ejemplo sencillo de cálculo de polarización del transistor, ¿vale? Como hemos visto en vídeos anteriores, para que un transistor funcione en la zona en la que nosotros queremos, en el modo de funcionamiento que nosotros queremos, pues hay un circuito de corriente continua, cuya función es que las tensiones base emisor y colector emisor sean las que queremos, ¿vale? Este circuito puede estar bien diseñado o mal, y es importante poderlo calcular, pues, para saber hacerlo y poderlo hacer bien. Venga, ¿cómo vamos a resolver este tipo de circuitos? Bueno, pues vamos a sustituir nuestro transistor por el modelo simplificado que hemos visto y estudiar el circuito y resolver el circuito. ¿Cuál es el problema? Pues veréis, no tenemos ni idea de cuál es el modo de funcionamiento. Es decir, si no sabemos el modo de funcionamiento no podemos resolver el circuito, pero hasta que no resolvamos el circuito no sabemos el modo de funcionamiento. ¿Cómo romper ese bucle? Haciendo hipótesis. Es decir, suponemos que está en corte, calculamos cómo queda en corte, vimos qué condiciones se tienen que cumplir para estar en uno u otro modo, con lo cual, después de resolver el circuito, comprobamos si se cumple o no se cumple. ¿Que se cumple? Perfecto, la hipótesis que habíamos hecho era correcta. ¿Que no? Y volver a empezar, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. Fijaros, aquí tenemos el caso ejemplo que vamos a resolver. Tenemos un circuito de polarización muy típico con un divisor de tensión, luego nuestro transistor NPN, con una resistencia en el colector y otra resistencia en el emisor, ¿vale? El primer paso que vamos a hacer es modificar un poquito este circuito para que nos resulte más fácil luego resolver los distintos modos de funcionamiento, ¿vale? Entonces, fijaros que el primer paso va a ser toda la parte de circuitería que está del lado de la base, la vamos a sustituir por un equivalente de Thevenin. En otras palabras, fijaros, quiero sustituir esto con un K, uno con dos Ks, esto de aquí, por algo como esto. ¿Para qué? Simplemente para simplificarlo, para que luego sea más fácil de trabajar, ¿vale? Venga, ¿cómo calculamos esta tensión de Thevenin? Pues fijaros que esto es un divisor de tensión, por lo tanto la tensión aquí va a ser igual a mis 12 voltios por 1 con 2 K dividido entre 1 más 1 con 2 K. Vale, voy a quitar las K. Bueno, esto a mí me da 6,55 voltios. ¿Y esta resistencia cuánto vale? Bueno, pues en este caso, que es un caso sencillo, podemos pasivar este generador de 12 voltios, ¿vale? Eso quiere decir cortocircuitarlo. Si lo cortocircuitamos, ¿vale? Estos 12 es como si yo aquí tuviera mis 12. ¿Vale? Esto que teníamos en origen y esto es exactamente lo mismo. Si yo pasivo este generador, fijaros que como me queda es así. ¿Cómo están conectadas la resistencia de un K y de 1 con 2 K? En paralelo. Por lo tanto, esta resistencia de Thevenin va a ser igual a 1 con 2 en paralelo con 1. Y a mí esto me da 0,545 K. ¿De acuerdo? ¿Interés que tiene esta reducción al Thevenin? Pues fijaros, el circuito original lo puedo dibujar de esta otra manera. (6,55, 0,545) más 12 voltios, 1,8 K y 1,5 K. ¿Vale?
con este circuito simplificado me va a resultar ahora más fácil. ¿Por qué? Porque acabo de reducir el número de mallas que tiene mi circuito. Entonces va a ser más fácil. Bueno, ¿cómo estudiamos este circuito? Ahora que lo hemos puesto en una forma un poquito más manejable. Pues fijaros que tenemos que hacer hipótesis. Yo, la verdad es que, bueno, pues este ejemplo, un poco para que resulte más ilustrativo, voy a ir examinando los tres modos de funcionamiento, cómo quedaría. En la práctica, cuando hagáis algunos problemas de esto, iréis cogiendo un poco de olfato para, a simple vista, bueno, pues ir bastante orientados acerca de cuál va a ser el funcionamiento de mi transistor, ¿vale? Yo voy a empezar suponiendo que estemos en corte, ¿vale? Sería la hipótesis 1, funcionamiento en corte, ¿vale? Este modelo, o el modelo equivalente al transistor en funcionamiento en corte, recordad que es muy sencillo, porque es simplemente los tres bornes sin conectar, en vacío. Bueno, pues esto lo representaríamos así: 6,55 voltios con mi 0,545, mi circuito abierto, mis más 12 voltios con mi 1,8K, y aquí abajo 1,5K. Bueno, fijaros, por aquí, como el circuito está abierto, no puede circular corriente. Por lo tanto, ¿qué tensión va a caer en esta resistencia? 0 voltios. ¿Cuánto va a valer la tensión de la base? Pues va a valer 6,55 voltios. Por aquí 3/4 de lo mismo, está en abierto, no puede circular corriente. Si no circula corriente, no cae tensión. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer la tensión del colector? 12 voltios. Emisor, lo mismo, la corriente no tiene camino para circular, por lo tanto la corriente es 0. ¿Cuánta tensión cae aquí? 0 voltios. ¿Cuánto vale la tensión en el emisor? 0 voltios. ¿Vale? Bien, una vez que hemos calculado esto y hemos calculado las corrientes, porque son todas 0, nos queda validar la hipótesis, es decir, comprobar si de verdad estamos en corte o no. Fijaros que aquí lo que tenemos que comprobar es si la tensión base-emisor es inferior a 0,7. Bueno, pues fijaros que la tensión base-emisor es la tensión de la base menos la del emisor, ¿vale? 6,55 menos 0, 6,55, ¿vale? Y es superior a 0,7. Por lo tanto, la hipótesis que habíamos hecho de que el transistor se encontraba funcionando en corte, pues parece que no se cumple. No puede ser. Vale. Si no está funcionando en corte, ¿en qué está funcionando? Pues en zona activa o en saturación. ¿Y cómo podemos saber en cuál? Pues estudiándolo, ¿vale? Siguiente hipótesis, la hipótesis 2. Habíamos dicho, vamos a suponer funcionamiento en zona activa. Hipótesis 2, zona activa. Fijaros que la manera de proceder es la misma que antes, salvo que ahora sustituyo mi transistor por el modelo equivalente en zona activa. ¿Cómo quedaría el circuito? Pues así. Tendría mis 6,55 voltios, mi 0,545K, mi transistor. En zona activa habíamos visto que sería mi fuente de tensión con los 0,7 voltios. Habíamos visto que cuando se hacen estudios de polarización, la R sub E del diodo no se suele tener en cuenta, del diodo que forman la unión base-emisor. Así que este es el esquema que utilizamos, y a continuación estarían mis 1,5K. Y en el lado del colector tendríamos nuestra fuente de corriente beta veces por IB, beta recordad que vale 100, con mis 1,8K y mis más 12 voltios.
¿vale? ¿Cómo resuelvo este circuito? Por mallas, ¿vale? Fijaros, la corriente que está pasando por aquí, ¿cómo se llama? Pues I sub B, es la corriente de base. La corriente que está pasando por aquí, ¿cómo se llama? Pues es la corriente del emisor, ¿vale? Bien, pues para resolver por mallas, yo lo que hago es que la suma de todas las fuentes de tensión que haya en mi malla, en mi lazo cerrado, en mi camino cerrado, tiene que ser igual a la suma de las caídas de tensión, la suma de los R por I, ¿vale? Bueno, pues fijaros que tendríamos 6,55 menos 0,7, esto es igual a esta caída de tensión, 0,545 por IB, más esta otra caída de tensión, que sería 1,5 por IE. ¿Vale? ¿Cuál es la gracia que tiene esta zona de funcionamiento? Pues fijaros que en la zona activa todas las corrientes son proporcionales entre sí. Dicho de otro modo, sabemos que la corriente del colector es igual a beta veces, en mi caso 100, por la corriente de base. Y sabemos que la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Es decir, 101 beta más 1 veces la corriente de base. ¿Vale? Fijaros que yo puedo expresar esta ecuación de antes con esta ecuación que he obtenido de aquí. La IE es igual a 101 veces, a beta más 1 veces, la corriente de base. ¿Cuál es el interés de hacer eso? Pues que en la ecuación solo nos quede una variable, la corriente de base. ¿Vale? Por lo tanto, voy a reescribir esta ecuación. Beta más 1 por IB. Fijaros que de aquí podemos despejar directamente la corriente I sub B. I sub B sería igual a 6,55 menos 0,7, todo esto dividido por 0,545 más 1,5 por 101. Y a mí esto me da la friolera de 0,0385 miliamperios. ¿Vale? Una vez que conozco la corriente de base, fijaros que puedo calcular todo lo demás. Fijaros, la corriente por el colector es igual a beta veces por la corriente de base. Como beta vale 100, esto van a ser 3,85 miliamperios. Y la corriente por el emisor va a ser beta más 1 por I base. Y esto va a ser 896 miliamperios. ¿Vale? Bueno, de momento ninguna corriente nos sale errada, todas nos salen positivas. ¿Qué tenemos que comprobar para estar seguro de que estemos en zona activa? Bueno, pues la tensión tiene que ser 0,7, pero eso lo estamos imponiendo. Pero lo que sí hay que comprobar es que la tensión colector-emisor sea superior a 0,2. Bueno, ¿cómo calculamos la tensión del colector? Pues fijaros, la tensión en el colector van a ser mis 12 voltios menos mis 1,8 K por la I del colector. ¿Y esto cuánto vale? Pues os lo digo ahora. A mí me da la friolera de 5,07 voltios. ¿Cuánto va a valer la tensión de base? Pues fijaros, la tensión de base va a ser igual mis 6,55 voltios menos lo que caiga aquí. 6,55 voltios menos 0,545 por la corriente de base. ¿Y cuánto va a valer la tensión del emisor?
Pues fijaros, con una corriente que va así, la tensión vista en este sentido va a valer 1,5 por la corriente de emisor. A mí, con estos valores, me salen una tensión de emisor de 5,835. Y, una tensión, habíamos dicho, de emisor de 5,835 voltios. Y una tensión de base que no sé cuál es. ¿Vale? Bueno, no sé cuál es, porque lo que nos interesa para lo que queremos ver, para contrastar esta hipótesis, es la tensión colector-emisor. ¿Vale? La tensión colector-emisor es la tensión del colector menos la tensión del emisor. Pues fijaros que nos sale negativa, nos sale menos 0,76 voltios. ¿Vale? ¿Es esta tensión inferior a 0,2 voltios? Fijaros que sí. Por lo tanto, esta hipótesis no puede ser. ¿Qué nos queda por hacer? Pues mirar el tercer modo de funcionamiento, el único que todavía no hemos estudiado. Por lo tanto, hipótesis 3, vamos a comprobar si está en saturación. Hipótesis 3, en saturación. Mismos pasos. Representamos nuestro circuito, 6,55 voltios, 0,545K. Pero ahora estamos en saturación. ¿Cuál es la representación del diodo del transistor cuando estamos en saturación? Pues habíamos dicho base emisor, tenemos una tensión de 0,7 voltios, aquí tenemos nuestros 1,5K y tenemos también una tensión colector emisor más 12 voltios que vale 0,2 voltios y aquí mis 1,8K. ¿Cómo resuelvo esto? Por mallas. ¿Cuál es la complicación de este caso de ahora? Fijaros que ahora la corriente por la base y la corriente por el colector no son proporcionales, directamente proporcionales, con una coeficiente, con una beta que permite obtener uno a partir del otro. Por lo tanto, lo que nos queda es plantear las ecuaciones de esta malla de aquí y de esta otra malla de aquí entre el 12 y mi GND. ¿Vale? Suma de tensiones para mi primera malla, pues tendríamos 6,55 menos 0,7, esto es igual a mi base por 0,545, esta caída de tensión de aquí, más 1,5 por la I de emisor. La corriente de emisor es la que viene por aquí. Recordad que esto es la base, el emisor y el colector. ¿Vale? Segunda ecuación, para esta otra malla, para este otro camino entre mis 12 voltios y mis 0 voltios, voy a tener que 12 voltios son iguales a 1,8 por la I de colector más la tensión colector-emisor, que vale 0,2, más 1,5 por la corriente de emisor, es decir, lo que queda hasta llegar a mi GND. ¿Vale? Fijaros, tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas, I base, I emisor e I colector. ¿Qué es lo que nos falta? Pues la tercera ecuación sería decir que la corriente de emisor es igual a la corriente de la base más la corriente del colector. ¿Qué hacemos con eso? Pues se lo metemos a la calculadora, MATLAB, a lo que nos dé la gana y resolvemos ese sistema de ecuaciones. ¿Qué nos queda? Pues las soluciones. A mí me da que la corriente de la base va a ser igual a 0,357 miliamperios.
la corriente del emisor va a ser 3,77 miliamperios. La corriente del colector va a ser 3,41 miliamperios. ¿Vale? Bien, fijaros que ninguna de esas tres corrientes nos sale negativa. Y fijaros en otra cosa que también es muy importante. La corriente de base es del orden de 10 veces menor que la corriente del colector. No 100 veces, es decir, se cumple que la corriente del colector es inferior a... la corriente de la base es inferior a la corriente del colector dividido beta. ¿Vale? Es decir, no se cumple la proporcionalidad que sí tendríamos si estuviéramos funcionando en zona activa. Bueno, con estos valores podemos dar por buena esta hipótesis y efectivamente este circuito estaría funcionando en saturación. Bueno, ha sido un poco largo, pero habéis visto en cada uno de los tres modos cómo sustituiríamos por el esquema equivalente y cómo resolveríamos el circuito. Espero que os resulte útil este vídeo. Venga, nos vemos pronto. Hasta el siguiente. Chao.